Siempre imaginé que, después de criar a un hijo con tanto amor, lo natural sería ser cuidada con ternura en mis últimos años. Creía que el hogar de la familia que ayudé a construir sería mi refugio seguro. Un lugar de afecto, de recuerdos, de respeto. Pero la realidad fue muy distinta. Porque cuando mi hijo murió, su esposa me colocó en la condición de huésped indeseada. Y aún peor, escondió de mí la última carta que él me escribió. Y si piensas que eso ya es lo suficientemente duro, espera ver lo que pasó cuando descubrí esa carta oculta dentro de un viejo libro. Esta historia da un giro que nadie imaginaría. Al final, quien pensaba reír la última, terminó llorando delante de todos. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si te gustan las historias fuertes, reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas vueltas inesperadas. Mi nombre es Elvira Acevedo, tengo 74 años, y durante más de 50 viví un matrimonio estable, una vida sencilla en el interior de España, y crié a mi hijo con todo lo que tenía. Pero cuando él se fue, lo único que me quedó fue el desprecio. O, al menos, eso era lo que ellos pensaban. Me llamo Elvira Acevedo y todavía puedo sentir el peso de aquella primera noche en Salamanca. Cuando crucé la entrada, lo primero que me golpeó fue el olor a cera de los suelos de mármol recién pulidos, un aroma que en lugar de acogerme me hizo sentir como una visitante incómoda. Rocío me abrió la puerta con una sonrisa tan calculada que parecía pintada, su voz sonaba amable, pero sus ojos apenas me sostenían la mirada. Desde ese instante supe que no llegaba a un hogar, sino a un lugar donde debía caminar con cuidado, como si todo lo que yo hiciera pudiera manchar la elegancia que tanto presumía. La casa tenía un aire de lujo que me resultaba extraño. Cortinas gruesas de terciopelo, espejos con marcos dorados y muebles demasiado grandes para un espacio que no parecía tener alma. Yo venía de una casa sencilla en el pueblo, donde cada grieta de la pared guardaba una historia. Aquí todo brillaba, pero nada contaba nada. Caminaba detrás de Rocío y cada sonido de mis zapatos retumbaba contra las paredes como un recordatorio de que mi presencia era ajena. Me mostró la sala principal con un gesto de orgullo. Allí había un enorme sillón de cuero oscuro, una lámpara de cristal colgando sobre la mesa y un aroma fuerte a perfume caro impregnando las cortinas. Ella hablaba de la decoración como si yo fuera a aplaudir cada detalle, pero mi corazón estaba en otro lado. Yo solo quería un rincón donde llorar en paz la ausencia de Gabriel, mi hijo. Rocío nunca pronunció su nombre durante ese recorrido, como si borrarlo de la conversación fuera suficiente para enterrarlo de nuestra memoria. Cuando subimos las escaleras me señaló un cuarto pequeño al final del pasillo. «Aquí estarás cómoda», me dijo sin mirarme demasiado. Era un espacio reducido, con una cama dura y un armario casi vacío. Nada se parecía a los dormitorios que había visto abiertos al pasar. Alfombras suaves, colchas de seda, perfumes de diseñador sobre las mesitas. A mí me relegó a un espacio que parecía más una bodega que una habitación. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. La primera cena fue otra muestra de esa distancia disfrazada de cortesía. Una mesa larga con manteles de lino impecables, vajilla de plata y copas de vino francés servidas con ostentación. Me senté en silencio mientras Rocío daba indicaciones a la muchacha que ayudaba en la cocina. Cuando quise alcanzar un plato, me detuvo con un gesto rápido. «No te preocupes, Elvira, no estás acostumbrada a este tipo de cosas». Sus palabras me quemaron por dentro, como si toda mi vida de trabajo y sacrificio no valiera nada frente a su mundo de apariencias. Comí despacio, casi sin probar bocado, mientras escuchaba cómo hablaba de viajes planeados con amigas, de un hotel boutique en Barcelona, de ropa que había encargado a una agencia de viajes de lujo para que se la trajeran desde Italia. Yo apenas podía seguirle la conversación. Mi vida había sido otra, hecha de esfuerzo, de cuentas justas, de cocinar para muchos con poco. Sentí que mi lugar en esa mesa era el de una sombra. Después de la cena, subí a mi cuarto y cerré la puerta despacio para no llamar la atención. Me senté en la cama y dejé escapar un suspiro largo, de esos que te vacían el alma. Miré la foto de Gabriel que llevaba conmigo y acaricié el vidrio como si pudiera sentir su piel otra vez. No entendía cómo habíamos llegado a ese punto, cómo su muerte me había dejado atrapada en una casa donde nadie quería realmente mi presencia. Esa noche apenas dormí. Escuchaba el ruido lejano de pasos, el abrir y cerrar de puertas, y el eco de una risa que me helaba la sangre.
Me acerqué al marco de la ventana y desde ahí vi a Rocío hablar por teléfono, caminando por el jardín iluminado. Reía de una manera que nunca había hecho conmigo, su voz era más ligera, más viva, como si la viudez no le pesara en absoluto. Sentí que había dos Rocíos, la que fingía cortesía conmigo y la que celebraba una vida sin mi hijo. Me quedé ahí de pie, mirando las luces del jardín y escuchando frases que apenas alcanzaba a descifrar. Palabras como libertad y por fin llegaron hasta mí como dagas. Me llevé la mano al pecho, porque en ese instante algo se rompió dentro de mí. No era solo la ausencia de Gabriel lo que me dolía, era también la certeza de que su esposa no me veía como familia, sino como un estorbo. Me acosté finalmente, aunque el sueño nunca llegó. Cerré los ojos con el corazón golpeando fuerte, sabiendo que esa casa de lujo y mármol no era mi refugio. Era una jaula disfrazada de elegancia, un escenario donde yo sobraba. Y mientras el silencio de la madrugada se apoderaba de las paredes, lo único que sentía era que mi vida había cambiado para siempre desde el momento en que crucé esa puerta. La primera vez que me senté en aquella mesa larga, cubierta por un mantel de lino blanco que parecía recién salido de un hotel boutique, entendí que ese no era mi lugar. Había copas altas, platos de porcelana fina y cubiertos que brillaban bajo una lámpara de cristal. Yo apenas respiraba, con miedo de tocar algo que se rompiera. Rocío hablaba con soltura, como anfitriona de un club privado, mientras yo guardaba silencio, apretando la foto de Gabriel que llevaba en mi bolso de cuero gastado. Era una contradicción dolorosa. Yo había cocinado cientos de veces para él, con ollas viejas y manos cansadas, y ahora su recuerdo estaba ausente de esa mesa llena de ostentación. Cuando quise servirme un poco de ensalada, Rocío me detuvo con un gesto rápido. «No te preocupes, Elvira, yo lo hago. No estás acostumbrada a este tipo de cosas», me dijo con una sonrisa seca. Sentí que el mundo se me caía encima. ¿Qué quería decir con eso? ¿Que mi vida sencilla no me daba derecho a sentarme en una mesa elegante? Bajé la mano despacio, como quien acepta un castigo sin haber cometido falta. Mi garganta se cerró, y el sabor del vino caro que me habían servido se me volvió amargo. El nieto, sentado frente a mí, miraba su celular mientras comía. Rocío le hablaba de un próximo viaje a la playa, de un restaurante elegante donde quería cenar, de ropa de diseñador que pensaba comprar con la tarjeta de crédito que aún usaba a nombre de Gabriel. Yo escuchaba todo como si fueran conversaciones en otro idioma. Había trabajado toda mi vida para darle lo mejor a mi hijo, aunque fuera poco, y ahora me sentía reducida a una invitada molesta, a un mueble más en aquella sala decorada con cuadros carísimos. La comida llegó servida en fuentes brillantes. Todo era preparado con precisión: carnes suaves, verduras decoradas como en un spa de lujo, postres que parecían sacados de una revista. Yo apenas toqué el plato. No tenía hambre, o quizá el hambre que sentía era de otra cosa, de respeto, de cariño, de una palabra que me hiciera sentir parte de esa familia. Rocío hablaba sin parar, orgullosa de sus contactos en la agencia de viajes que le planeaba unas vacaciones en París. Yo recordaba que Gabriel siempre soñaba con llevarme a conocer Sevilla otra vez, pero nunca alcanzamos a hacerlo. De pronto, escuché la voz de mi nieto como un cuchillo. «Mamá, ¿por qué tiene que vivir aquí? Huele a viejo en la casa». El silencio cayó sobre la mesa como un golpe. Rocío fingió toser para disimular, pero no lo regañó, no dijo nada. Yo tragué saliva, como si hubiera tragado piedras. No respondí, porque cualquier palabra habría sido inútil. El niño había aprendido a verme como un estorbo, igual que su madre. Sentí que la silla se volvía más dura, que las paredes me empujaban hacia afuera. Seguí comiendo en silencio, con las manos temblando. Cada bocado era un recordatorio de que ya no pertenecía a esa mesa. Miraba el mantel blanco impecable y pensaba en mis viejas servilletas de algodón, gastadas de tanto lavarlas. Había diferencia, sí, pero el amor con el que yo preparaba la mesa nunca había faltado. Aquí, en cambio, la abundancia estaba llena de vacío. Todo era apariencia, y en medio de esa apariencia yo me estaba borrando poco a poco. El ruido de los cubiertos chocando contra la porcelana me taladraba los oídos. Rocío se acomodaba el collar de perlas que llevaba puesto como si quisiera recordar que era dueña de ese mundo. Yo intentaba mantener la cabeza erguida, pero me dolía el pecho, me ardían los ojos. No quería llorar frente a ellos. Tenía que guardar mi dignidad, aunque me estuviera partiendo por dentro.
Pensé en Gabriel, en lo orgulloso que estaría de mí si supiera que me mantenía en pie, aunque el desprecio me aplastara. Cuando terminaron de cenar, Rocío se levantó con elegancia y dijo que había reservado un viaje a un hotel boutique para descansar de tanta tensión. Ni siquiera se volvió hacia mí para preguntar si necesitaba algo. Yo recogí mi plato vacilante, pero ella me detuvo. No hace falta, Elvira, la muchacha se encarga. Tú siéntate, no vayas a romper nada. Era una frase disfrazada de cuidado, pero yo la escuché como una sentencia de exclusión. Subí a mi cuarto despacio, con las piernas pesadas. En la mesita de noche dejé la foto de Gabriel y acaricié el marco con los dedos. No había consuelo. Me sentía como una extraña en la vida que habíamos construido juntos, como si me hubieran expulsado de todo lo que alguna vez llamé hogar. El silencio de esa casa me envolvía de nuevo, y aunque intenté dormir, las palabras de mi nieto resonaban como un eco imposible de apagar. Me acosté con los ojos abiertos, mirando el techo blanco que reflejaba las luces del pasillo. Recordé que Gabriel solía decir que una casa sin amor no es más que paredes frías. Esa noche lo entendí con claridad. Estaba en una mansión llena de lujos, pero para mí no había espacio. Y en medio de ese lujo vacío, lo único que sentía era el dolor de ser tratada como si ya no existiera. El cuarto que me habían asignado parecía más un espacio improvisado que una habitación pensada para alguien de la familia. Apenas entré, sentí el olor a humedad atrapado en las paredes y el aire pesado que no corría porque la ventana casi no se abría. La cama era dura, con sábanas ásperas que parecían de hospital barato, y en una esquina había un armario vacío con la puerta coja. Nada que ver con las recámaras que había visto al pasar, colchas de seda, muebles brillantes y perfumes caros sobre las mesitas. A mí me dejaron en un rincón olvidado, como si me estuvieran recordando que estaba de paso. Me senté en la cama y apoyé la espalda en la pared fría. Cerré los ojos e intenté convencerme de que no importaba, de que lo esencial era tener un techo donde quedarme. Pero la verdad era que esa habitación me dolía en el alma. Había criado a Gabriel con lo poco que tenía, y nunca le faltó una cama limpia ni un rincón con cariño. En cambio, aquí, entre paredes desnudas y un foco amarillento, me trataban como si estorbara. El lujo del resto de la casa parecía burlarse de mi soledad cada vez que cerraba la puerta. Una tarde decidí ordenar el armario, aunque casi no tuviera ropa que guardar. Abrí los cajones y encontré polvo acumulado, como si nadie hubiera puesto un pie ahí en años. En la parte más baja, escondido entre libros viejos y papeles arrugados, apareció un tomo de tapas gastadas. Lo tomé con cuidado, limpiando con la mano el polvo que lo cubría. Mi corazón latió con fuerza, sin saber por qué sentía que ese hallazgo no era casual. Algo en mi interior me pedía abrirlo. Me senté en la cama con el libro sobre las piernas. Lo hojeé despacio, con miedo a que se deshiciera entre mis dedos. En medio de las páginas apareció un sobredoblado, amarillento por el tiempo. Me quedé inmóvil, con el estómago encogido. El sobre tenía mi nombre escrito con una letra que reconocí de inmediato, la de Gabriel. Sentí que el aire me faltaba, como si de pronto toda la tristeza acumulada se hubiera transformado en una esperanza peligrosa. Apreté el sobre entre mis manos. Mi primera reacción fue guardarlo sin abrir, como si el solo hecho de tener algo suyo ya fuera suficiente. Pero luego la ansiedad me ganó. ¿Qué podía haber escrito mi hijo antes de morir? ¿Por qué estaba ese sobre escondido en un cuarto que parecía más una bodega que una recámara? Mi corazón golpeaba con fuerza contra el pecho, y las manos me temblaban como cuando la vida te pone frente a un secreto que puede cambiarlo todo. Me levanté y cerré con llave la puerta de la habitación, temiendo que Rocío apareciera de repente. Me senté de nuevo en la cama y acaricié el sobre como si acariciara la mano de Gabriel. El papel estaba rugoso, manchado por el tiempo, pero intacto. Contuve la respiración mientras deslizaba el dedo bajo la solapa. Sentía que al abrirlo no solo iba a leer unas palabras, sino abrir una herida que quizás nunca sanaría. En ese instante escuché ruidos en el pasillo. Pasos firmes, el sonido de tacones que reconocí al instante, eran los de Rocío. Me quedé congelada, con el sobre en la mano, rezando para que no tocara mi puerta. Su perfume intenso, ese aroma caro que siempre usaba, se filtraba desde el pasillo, y por un segundo creí que iba a entrar sin avisar. Me acerqué a la puerta y pegué el oído, conteniendo la respiración. Los pasos se alejaron lentamente,
hasta perderse en la escalera. Regresé a la cama con las piernas temblorosas. Guardé el sobre entre mis ropas como si fuera un tesoro, asegurándome de que quedara bien escondido. No podía permitir que ella lo encontrara, no después de todo lo que había sentido desde que llegué. Ese papel podía ser la única prueba de que Gabriel todavía pensaba en mí, de que su amor estaba presente aunque ya no estuviera en este mundo. Y, en el fondo, intuía que esa carta tenía un peso mucho mayor del que yo imaginaba. Me acosté sin abrirlo, abrazando el sobre contra mi pecho. No era miedo, era respeto. Sentía que debía esperar el momento adecuado, que no podía leer esas palabras con la cabeza revuelta. Cerré los ojos y me prometí que al día siguiente tendría el valor de enfrentar lo que Gabriel había dejado escrito. Esa noche, más que nunca, sentí que el frío de la habitación no venía solo de las paredes. Venía del vacío de quienes ya me trataban como si yo no existiera. El sueño no llegó. Me quedé mirando el techo, escuchando cada ruido de la casa, cada puerta que se cerraba, cada voz apagada en los pasillos. Y con el sobre apretado entre mis manos, comprendí que ese papel podía cambiarlo todo. Tal vez ahí estaba la respuesta que explicaba por qué Rocío me miraba como intrusa. O tal vez, la condena que yo nunca quise leer. Esa mañana desperté con el sobre todavía entre mis manos, como si hubiera dormido abrazando la última huella de Gabriel. El corazón me latía rápido, y sentía un nudo en la garganta. Me levanté despacio, cerré de nuevo la puerta con llave y abrí las cortinas para dejar que entrara un poco de luz. El sol bañaba el cuarto, pero el frío de las paredes seguía presente. Puse el sobre la mesita y lo miré como si fuera un objeto sagrado. No quería que mis manos temblaran, pero era inevitable. Deslicé un dedo por la solapa y lo abrí con cuidado. El papel estaba intacto, con la letra firme de Gabriel. Mis ojos se llenaron de lágrimas en cuanto leí la primera frase: «Mamá, si algo me pasa, todo lo dejo para ti. Esta casa es tuya desde el principio». El aire se me cortó. Sentí que las palabras me abrazaban y al mismo tiempo me desgarraban. Era como si mi hijo me hablara desde otro tiempo, confiando en mí, asegurándome que no estaría sola. Leí la carta una y otra vez, como si quisiera grabar cada palabra en mi memoria. Gabriel hablaba de su amor, de lo agradecido que estaba conmigo, de la tranquilidad que sentía al saber que yo estaría protegida. Todo era tan suyo, tan auténtico, que no había duda de que ese papel era verdadero. Pero cuando terminé de leer, vi algo escrito en otra tinta, con otra mano. Era un garabato cruel, frío, que heló mi sangre: «No enseñar a la vieja. Esto va a la basura». Me quedé paralizada. La carta temblaba en mis manos mientras el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. No podía creerlo. Esa no era la voz de Gabriel, era la mano de Rocío, tan clara como el veneno en su mirada. Había querido borrar las últimas palabras de mi hijo, arrancarme el derecho a su herencia y a su amor. Sentí un vacío tan grande que tuve que sentarme en la cama para no caer al suelo. Lloré en silencio, cubriéndome la boca para que nadie escuchara mis sollozos. No era solo la traición, era el dolor de imaginar que ella había leído esas palabras antes que yo, que había decidido ocultarlas como si mi vida valiera menos que sus joyas o sus viajes. En ese momento entendí muchas cosas. ¿Por qué me trataba como intrusa? ¿Por qué me relegó a ese cuarto sin alma? No quería que yo supiera la verdad, porque esa verdad la desenmascaraba. Me levanté con la carta apretada contra el pecho. Caminé por el cuarto dando vueltas, con la cabeza llena de pensamientos. Imaginaba a Rocío leyéndola, decidiendo esconderla, escribiendo aquella frase despiadada. Me hervía la sangre. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo tuvo la frialdad de borrar la voz de Gabriel? Me repetía una y otra vez esas preguntas sin hallar respuesta. La rabia y la tristeza se mezclaban, y en medio de todo eso, algo en mí empezaba a despertar, la necesidad de defenderme. Guardé la carta dentro de mi sostén, bien pegada a mi piel, como si así pudiera protegerla. Sabía que en ese papel estaba la clave de todo, la prueba de que la casa era mía por derecho, la confirmación de que Gabriel nunca quiso dejarme desamparada. No podía permitir que Rocío se saliera con la suya. Esa carta era mi salvación, pero también mi condena si ella llegaba a descubrir que la había leído. Escuché pasos en el pasillo y sentí un vuelco en el estómago. El sonido de los tacones de Rocío se acercaba, firme y seguro, como siempre.
Guardé el sobre en mi ropa y me senté en la cama fingiendo calma. La manija de la puerta se movió, pero estaba cerrada con llave. Escuché su voz desde afuera. «Elvira, ya bajaste a desayunar». Me quedé callada, con el corazón en la garganta. Después de unos segundos de silencio, escuché cómo sus pasos se alejaban. Me levanté, abrí la ventana y respiré hondo el aire frío de la mañana. El jardín estaba impecable, con rosales alineados y una fuente que caía en silencio. Todo parecía tan perfecto a simple vista, pero yo ya sabía lo que había detrás. Secretos, mentiras, una traición disfrazada de cortesía. Cerré los ojos y sentí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Ya no era solo una viuda buscando un lugar, era una madre traicionada a la que le habían robado hasta las palabras de su hijo. Esa noche, acostada en la cama con la carta escondida bajo la almohada, entendí que había dado el primer paso hacia algo más grande. No sabía cómo ni cuándo, pero intuía que tarde o temprano tendría que enfrentar a Rocío. Y por primera vez desde la muerte de Gabriel, no me sentí derrotada. Sentí que tenía un arma, un motivo para no dejarme hundir. El lujo de esa casa ya no me cegaba. Ahora sabía que detrás de todo brillaba la mentira. ¿Y tú? Si descubrieras que alguien cercano escondió las últimas palabras de la persona que más amaste, ¿tendrías el valor de enfrentarlo o guardarías silencio para evitar el conflicto? Esa mañana bajé a la cocina con la carta guardada dentro de mi blusa. El aroma del café recién hecho me recordó por un instante la vida tranquila en mi casa del pueblo, pero el recuerdo se rompió cuando vi a Rocío parada junto a la mesa, revisando unos papeles. Su mirada fue directa, como si pudiera leerme el pecho. ¿Dormiste bien?, preguntó con un tono tan cortante que no parecía interesarle la respuesta. Contesté con un simple sí, pero mis manos temblaban mientras sostenía la taza. Me senté en silencio, observando cómo ella acomodaba con cuidado las cuentas que había impreso del banco. Vi nombres, cifras, transferencias, cuentas conjuntas que alguna vez había manejado con Gabriel y que ahora estaban bajo su control. Me ardió el pecho. No solo me había quitado la paz, también me estaba borrando de la historia financiera que compartí con mi hijo. No resistí más y dejé la taza en la mesa con un golpe seco. Ella levantó la vista con las cejas arqueadas. «¿Qué pasa contigo?», dijo con fastidio. «Lo que pasa es que encontré algo que me pertenece», respondí con la voz quebrada, pero firme. «¿Qué dices?». Se cruzó de brazos, fingiendo calma. «La carta de Gabriel. Él me dejó esta casa. A mí, no a ti». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el reloj de pared pareció detenerse. Su sonrisa desapareció en un segundo. Dio un paso hacia mí, los tacones resonando contra el piso de mármol. «¿Qué carta?», preguntó con una frialdad que me heló la sangre. Sentí un impulso de retroceder, pero me mantuve firme. Toqué el sobre escondido en mi pecho y mis dedos se clavaron contra la tela. No podía mostrársela, no aún. Ella se acercó más, con esa elegancia que usaba como armadura. «Mira, Elvira, no sé qué estupidez inventaste, pero esta casa es mía por derecho. Yo soy la viuda, ¿te queda claro?». Sus palabras fueron como bofetadas. Sentí que mi rostro ardía, no de vergüenza, sino de rabia contenida. La miré directo a los ojos y por primera vez no bajé la cabeza. «Mi hijo me confió su casa. Tú la escondiste, pero yo sé lo que hizo. Él me protegió hasta en su última hora». Rocío soltó una carcajada seca, cargada de desprecio. Caminó hacia la chimenea, encendió el fuego y me tendió la mano. «Dámela». «Si realmente tienes esa carta, dámela. No sabes lo que haces, vieja». Negué con la cabeza, apretando los labios. El corazón me golpeaba con fuerza. Ella dio un paso más. Su perfume caro me envolvió y me arrebató el sobre de un tirón. Sentí un vacío brutal cuando lo arrancó de mis manos. Intenté detenerla, grité su nombre, pero ella ya tenía el sobre en la mano. Lo abrió con rapidez, lo miró apenas unos segundos y con un gesto decidido lo lanzó al fuego de la chimenea. El papel se encendió de inmediato, las llamas lo devoraban como si quisieran borrar hasta el último rastro de Gabriel. Corrí hacia el fuego con las lágrimas desbordando mis ojos. Metí la mano sin pensar, arriesgando la piel, y logré sacar parte de la carta antes de que ardiera por completo. La guardé contra mi pecho,
chamuscada, ennegrecida, pero viva. Rocío me observaba con furia, respirando fuerte, con las mejillas enrojecidas. ¿Ves lo que me obligas a hacer? No entiendes nada, Elvira. Tú aquí no pintas nada. Esta casa no es para viejas, es para mí y para mi hijo. Aprende tu lugar. Cada palabra me clavaba más hondo la herida, pero también encendía dentro de mí una fuerza nueva. Me levanté despacio, temblando, con los ojos fijos en ella. No respondí. Solo respiré hondo y subí las escaleras con la carta entre mis manos quemadas. Atrás de mí, escuchaba su risa amarga, como si creyera que había ganado. Pero en lo profundo de mi corazón sabía que no. Aunque estuviera dañada, la carta todavía existía. Gabriel seguía conmigo. Y eso sería suficiente para enfrentar lo que viniera. Esa noche, recostada en la cama con las manos vendadas y el papel escondido bajo la almohada, entendí que había cruzado una línea. Ya no era solo una huésped humillada. Ahora era una mujer con una verdad que alguien quería enterrar. Y aunque Rocío pensara que había apagado mi voz, lo cierto es que acababa de encender un fuego que tarde o temprano la iba a consumir. Me encerré en mi cuarto con el corazón latiendo como si fuera a salirse de mi pecho. Abrí la puerta apenas lo necesario para mirar hacia el pasillo y asegurarme de que Rocío no me seguía. Cerré de nuevo con llave y me dejé caer sobre la cama, con las manos aún ardiendo por el fuego de la chimenea. Saqué el sobrechamuscado de mi pecho y lo extendí sobre la colcha. Las esquinas estaban ennegrecidas, pero lo esencial seguía ahí, la firma de Gabriel, su letra, su decisión clara. Esa hoja carbonizada era mi salvación y también la prueba de la traición que me querían enterrar. Pasé los dedos sobre las letras, con cuidado de no deshacer el papel frágil. Cada palabra se había vuelto más valiosa que cualquier joya que Rocío pudiera lucir en sus cenas de lujo. Escuchaba a lo lejos sus pasos, el sonido de su risa ahogada mientras hablaba por teléfono, seguramente convencida de que había destruido todo. No sabía que yo aún tenía parte de la carta. No sabía que, a pesar de las cenizas, la voz de Gabriel seguía viva en mis manos. Esa certeza me devolvió un poco de aire en medio de tanto ahogo. Esa noche apenas probé bocado. No bajé a cenar, y nadie vino a buscarme. Era como si mi ausencia fuera un alivio. Desde mi ventana vi cómo el comedor se llenaba de luz, cómo servían copas de vino caro y cómo se escuchaban risas que parecían venir de un restaurante elegante más que de una casa enlutada. Yo, en cambio, estaba arriba, con la compañía de un papel quemado que me sostenía más que cualquier banquete. Era extraño sentir fuerza en algo tan frágil, pero así era. Esa carta me devolvía la dignidad que intentaban arrancarme. Con el paso de las horas empecé a pensar en lo que debía hacer. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo que alguien que había intentado borrar la última voluntad de mi hijo. No podía seguir soportando la humillación, el desprecio, el silencio lleno de veneno. Tenía que salir de ahí, pero no como una cobarde, sino con una decisión clara. Si me quedaba, tarde o temprano Rocío me arrancaría lo poco que me quedaba. Si salía, tenía una posibilidad: salvar la verdad. Me levanté y busqué una pequeña bolsa de tela que aún guardaba entre mis cosas. Doblé la carta con cuidado, la envolví en un pañuelo de seda que alguna vez me regaló Gabriel y la guardé ahí. Después escondí la bolsa dentro de mi maleta, bajo las pocas prendas que tenía. No podía confiar en dejarla a la vista. La traté como un tesoro, porque lo era. Esa bolsa era lo único que podía sostener mi voz frente al mundo. Y sentí, por primera vez en semanas, que tenía un arma contra la indiferencia. Mientras hacía todo esto, el miedo me acompañaba como una sombra. ¿Qué pasaría si Rocío descubría que aún tenía la carta? ¿Qué haría si decidía ir más lejos para silenciarme? La imaginaba entrando a mi cuarto con su perfume fuerte y su mirada fría, arrancándome la bolsa de las manos. El simple pensamiento me hizo estremecer. Me prometí a mí misma que nunca más volvería a dejarla acercarse tanto. Esta vez no dejaría que me sorprendiera. Tenía que estar un paso adelante. El silencio de la noche me permitió escuchar mejor lo que ocurría en la casa. Bajaban platos a la cocina, se cerraban puertas, se apagaban luces. Todo parecía normal, pero yo ya no era la misma. Mi respiración era más pesada, mis pensamientos más firmes. Me repetía que esa carta, aunque dañada,
Era suficiente. Que con ella podía demostrar que mi hijo no me había abandonado, que la herencia no le pertenecía a Rocío, sino a mí. Esa convicción me sostuvo hasta la madrugada, cuando apenas pude cerrar los ojos. Al despertar, me miré en el espejo del armario. Vi mi rostro cansado, las ojeras profundas y el cabello desordenado. No me reconocía del todo. Pero también vi otra cosa, una determinación que no había sentido en mucho tiempo. No era la misma mujer que llegó a esa casa buscando refugio. Ahora era alguien que cargaba con un secreto poderoso. Y aunque temblaba por dentro, sabía que tenía que usarlo. No podía dejar que mi vida se definiera por la crueldad de Rocío. Ese día decidí que debía salir de ahí. Ya no se trataba de soportar más humillaciones, sino de salvar lo que Gabriel me había confiado. Cada vez que escuchaba la risa de Rocío en la sala, cada vez que veía a mi nieto repetir sus gestos de desprecio, se me hacía más clara la idea: debía irme. No sabía aún cómo ni cuándo, pero esa decisión empezó a crecer en mí con la fuerza de algo inevitable. No era fuga, era dignidad. Por la noche, mientras cerraba las cortinas y guardaba la bolsa bajo la almohada, me juré en silencio que no volvería a dejar que nadie me tratara como un estorbo. La carta, chamuscada y todo, era mi defensa y mi motor. No podía seguir callando. Y mientras apagaba la lámpara, sentí que las cenizas que me habían querido dejar en las manos eran, en realidad, el inicio de un fuego nuevo. Un fuego que yo misma aprendería a encender. La decisión de irme nació en silencio, en medio de la madrugada, cuando escuchaba el crujido de la casa vacía y sentía que cada sombra me vigilaba. Pasé la mano por la carta escondida bajo mi almohada y confirmé que no podía quedarme ni un día más. No era solo el desprecio de Rocío ni la indiferencia de mi nieto, era el miedo constante de que en cualquier momento ella me arrebatara lo único que me quedaba de Gabriel. Esa idea me desvelaba, me quemaba por dentro. Durante el día fingí normalidad. Bajé a desayunar con calma, serví café en silencio y escuché las conversaciones superficiales de Rocío, que hablaba de viajes a un hotel boutique en Madrid, de un spa de lujo donde pensaba gastar parte de la herencia y de un bolso de cuero que había encargado en una tienda exclusiva. Yo sonreía apenas, fingiendo interés, mientras en mi cabeza se iba tejiendo un plan. Tenía que salir sin que nadie me viera, con la carta y con lo poco que aún era mío. Regresé a mi cuarto y abrí la maleta que había guardado en el armario. Era pequeña, vieja, con las esquinas desgastadas, pero suficiente para llevar lo esencial. Doblé mi ropa con calma, guardé el pañuelo de seda de Gabriel y un par de zapatos cómodos. Revisé mis ahorros, las pocas monedas y billetes que aún tenía guardados en una bolsita. Era poco, pero me bastaría para tomar un taxi y quizá pasar una noche en un hotel modesto mientras buscaba ayuda. Cada movimiento lo hacía despacio, con miedo de que la puerta se abriera de repente. El reloj de la sala marcó las 11 de la noche con su campanada grave. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me senté en la cama con la maleta lista a mi lado y apagué la lámpara. Escuché los pasos de Rocío subiendo las escaleras, el sonido de sus tacones elegantes chocando contra el mármol. Cerró la puerta de su habitación y el silencio volvió a extenderse. Me quedé quieta unos minutos más, esperando que se durmiera. Cuando el reloj marcó la medianoche, me levanté despacio y tomé la maleta. Guardé la carta en mi sostén, pegada a mi pecho como si fuera parte de mí. Sentía el papel áspero contra la piel, recordándome que estaba viva porque aún tenía una verdad que defender. Abrí la puerta de mi cuarto con lentitud, evitando cualquier chirrido. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz tenue que entraba desde el jardín. Respiré hondo y di el primer paso. Cada escalón que bajaba parecía pesar una tonelada. Mis rodillas temblaban, pero me repetía que no podía detenerme. Cuando llegué al vestíbulo, vi los muebles brillando en la penumbra, el espejo dorado reflejando mi figura encogida. Me acerqué a la puerta principal con el corazón en la garganta. Deslicé la llave con cuidado, evitando hacer ruido. Sentí que el aire frío de la madrugada me acariciaba el rostro como una bienvenida. Di un paso hacia afuera y por un instante el miedo me hizo mirar hacia atrás. Desde la ventana del pasillo, vi un movimiento. Una cortina se corrió levemente. Contuve la respiración. La silueta de Rocío apareció por un segundo, mirándome desde arriba. No supe si me había visto o si solo era mi imaginación.
Cerré la puerta con un movimiento rápido y me lancé a la calle con la maleta en la mano. El silencio de Salamanca a esa hora era abrumador. Las farolas iluminaban las calles vacías y el sonido de mis pasos retumbaba como un secreto revelado. Caminé con prisa hacia la avenida principal, buscando un taxi. El aire helado me cortaba la cara, pero también me devolvía la libertad. Cada metro que avanzaba me alejaba de esa casa que me quiso enterrar y me acercaba a recuperar mi vida. Al fin, un taxi se detuvo frente a mí. El chofer bajó la ventana y me preguntó: «¿Dónde la llevo, señora?». Tragué saliva antes de responder. Al centro. Necesito llegar al notario. El hombre me miró sorprendido, quizá por la hora, quizá por mi rostro desencajado. Yo abracé la maleta con fuerza, como si en ella llevara toda mi historia. Me subí sin mirar atrás. Mientras el auto arrancaba y la ciudad quedaba atrás, sentí una mezcla de miedo y alivio. Miedo por lo que vendría, por enfrentar a Rocío, por el futuro incierto. Alivio porque al fin estaba saliendo de esa prisión disfrazada de lujo. Apoyé la cabeza en la ventana, cerré los ojos y me prometí que nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir invisible. La huida había comenzado, y ya no había marcha atrás. El taxi avanzaba despacio por las calles solitarias de Salamanca, y yo sentía que cada farola iluminaba mis temores. Me abrazaba la maleta como si en ella llevara el corazón de Gabriel, y cada vez que el chofer me miraba por el retrovisor, desviaba la vista para que no viera mis lágrimas. El silencio dentro del auto era pesado, roto apenas por el ruido del motor. Me temblaban las manos y no podía evitarlo. Era la primera vez en mucho tiempo que estaba sola en la calle a medianoche, pero esa soledad me sabía a libertad. El chofer tenía un aire cansado, con la radio apagada y el asiento gastado. Después de unos minutos, preguntó: «¿Va a algún hotel, señora?». Su voz me sacudió. Pensé en decir que sí, que me dejara en un hotel boutique donde pudiera esconderme tras paredes elegantes, pero la verdad salió sola. «Necesito llegar al notario, señor». Hubo un silencio incómodo. El hombre me miró de nuevo por el retrovisor con extrañeza, como si no entendiera qué urgencia podía tener una mujer mayor a esas horas con un notario. Me sentí obligada a explicar, aunque apenas fueran frases sueltas. «Es importante. Tengo un documento que debo proteger». No dije más. No quería exponer mi secreto. Él asintió sin insistir, pero noté en sus ojos la curiosidad. Yo miraba las tiendas cerradas a nuestro paso, los escaparates de lujo reflejando luces frías. Bolsos de diseñador, perfumes carísimos, joyas que brillaban tras los vidrios. Todo eso estaba ahí, esperando compradores, y yo me preguntaba cómo algo tan frágil como un papel chamuscado podía tener más valor que cualquier diamante. Apreté la carta contra mi pecho, sintiendo el roce del papel bajo mi ropa. Imaginaba a Rocío dormida en su cama de seda, segura de que me había derrotado. Seguramente soñaba con viajes, con cuentas de banco llenas, con transferencias que la harían vivir como reina. Pero mientras ella descansaba en su falso trono, yo iba rumbo a defender la verdad de Gabriel. La ironía me dolía, la mujer con todo el lujo se quedaba vacía, y yo, con las manos casi vacías, llevaba la única riqueza que realmente importaba. El taxi pasó frente a un club privado donde aún quedaban coches estacionados y luces encendidas. Recordé las veces que Gabriel me decía que algún día me invitaría a cenar en un restaurante elegante, solo para verme sonreír. Nunca alcanzamos a hacerlo. Y ahí estaba yo, de madrugada, camino a un despacho frío en vez de cumplir ese sueño. La nostalgia me atravesó, pero también me dio fuerza. No podía rendirme. Aunque el destino me hubiera robado momentos, todavía podía honrar su voluntad. El chofer encendió un cigarro y bajó la ventanilla. El humo se mezcló con el aire helado de la madrugada. Yo respiré profundo, cerrando los ojos por un instante. Sentí miedo, sí, pero también una certeza que no había tenido en años. Estaba haciendo lo correcto. No era una anciana perdida buscando refugio, era una madre que llevaba en el pecho la última decisión de su hijo. Y esa dignidad no me la quitaría nadie. Me descubrí temblando no solo por el frío, sino por la tensión. Miraba cada esquina como si Rocío pudiera aparecer de repente, persiguiéndome con su mirada altiva y su perfume penetrante. Pero lo único que vi fueron calles vacías, farolas solitarias y el reflejo de mi propio rostro cansado en la ventana.
En ese reflejo me vi diferente, como si la huida hubiera encendido en mí un fuego que había estado apagado demasiado tiempo. El auto dobló hacia una avenida más amplia, y las luces del centro comenzaron a aparecer a lo lejos. Sentí que me acercaba al inicio de una nueva batalla. El notario era mi única esperanza, la única autoridad capaz de devolverle peso a esas palabras escritas por Gabriel. Cerré los ojos un momento y recé en silencio. Pedí fuerzas, pedí que mi hijo me acompañara en espíritu, pedí no perderme en medio de tanto dolor. El chofer apagó el cigarro y dijo con voz tranquila: «Señora, ya casi llegamos». Asentí sin responder. La garganta se me cerraba de pura emoción. Miraba las luces del centro como si fueran señales de esperanza. Por un instante, pensé en regresar, en detenerlo, en volver a la casa y enfrentar de golpe a Rocío. Pero enseguida recordé el fuego devorando la carta y entendí que esa mujer era capaz de todo. No había marcha atrás. Apreté la maleta contra mi regazo y respiré profundo. El taxi se detuvo frente al despacho del notario, un edificio discreto con ventanales oscuros. Era de madrugada, estaba cerrado, pero yo sabía que ahí comenzaría mi lucha. Pagué la tarifa con los pocos billetes que me quedaban y bajé del auto. El aire frío me recibió de nuevo, cortándome la piel, pero esta vez no lo sentí como amenaza. Era el anuncio de que la guerra apenas empezaba. ¿Y tú? Si descubrieras que alguien cercano te robó lo más valioso que dejó la persona que más amabas, ¿saldrías huyendo como hice yo o te quedarías a enfrentarlo en su propia casa, aún sabiendo el peligro? La madrugada se me hizo eterna esperando frente a aquel edificio discreto, con ventanales oscuros y una placa dorada que anunciaba el nombre del notario. Me senté en un banco de piedra cercano, abrazando mi maleta, con el frío calándome hasta los huesos. Cada tanto sacaba el sobre chamuscado envuelto en mi pañuelo de seda y lo revisaba con cuidado, como si temiera que desapareciera de mis manos. Esa carta era mi vida ahora, y sin ella no tendría cómo demostrar la voluntad de Gabriel. Me quedé ahí, contando los minutos, hasta que el amanecer pintó el cielo de tonos grises. Cuando el portón se abrió y un hombre con traje oscuro salió a barrer la entrada, sentí un alivio inmenso. Caminé hacia el compaso inseguro y le expliqué que necesitaba hablar con el notario. Me observó con cierto recelo, pero al escuchar la urgencia en mi voz me dejó pasar. Subí las escaleras con el corazón acelerado, como si cada peldaño me acercara a un juicio inevitable. El olor a madera encerada y a cuero viejo me envolvió apenas crucé la puerta del despacho. Era un lugar sobrio, sin lujo ostentoso, pero con una elegancia que imponía respeto. El notario, un hombre mayor de mirada seria, me invitó a sentarme. Sus ojos se detuvieron en mis manos temblorosas y en el sobrequemado que sostenía con fuerza. «Cuénteme», dijo con voz grave. Tragué saliva y empecé a hablar. Le conté de Gabriel, de su muerte inesperada, de cómo Rocío me había llevado a su casa con la promesa de compañía y de cómo había descubierto la carta oculta. Mientras hablaba, mis lágrimas corrían sin freno, pero mi voz no se quebraba. Sentía que era la última oportunidad de honrar a mi hijo. Le entregué el papel. Lo desplegó con cuidado, observando los bordes chamuscados. «Es la letra de su hijo, sin duda», murmuró. Revisó la firma, comparó las fechas y tomó notas rápidas en su libreta. Después, me miró con seriedad. «Este documento tiene validez. Y aunque esté dañado, puede ser suficiente para iniciar un proceso legal». Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Después de días de humillación y silencio, por fin alguien reconocía mi verdad. Me explicó que debía bloquear cualquier movimiento de las propiedades y cuentas vinculadas a la herencia, antes de que Rocío intentara retirar fondos o transferir bienes. Escuchaba cada palabra como si fueran instrucciones para salvar mi propia vida. Firmé papeles con la mano temblorosa, autorizando acciones legales. El notario llamó a su asistente para que redactara de inmediato un documento que frenara las cuentas conjuntas y detuviera la venta de propiedades. Era como ver una red de protección desplegarse alrededor de mí, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer. El hombre me miró con un gesto más humano al final de la reunión. «No está sola, señora Acevedo. Esto es apenas el comienzo, pero con este documento usted tiene un arma para defender lo que le corresponde». Esas palabras me hicieron sentir algo que había olvidado. Respaldo. No era una anciana débil e invisible,
Era una mujer con un derecho que empezaba a tomar forma frente a la justicia. Guardé las copias en mi bolso de cuero con un cuidado reverente, como si fueran un escudo. Salí del despacho con el sol ya iluminando las calles. El ruido de la ciudad despertando me sacudió del letargo en el que había estado. Vi oficinas abrirse, cafeterías llenarse de aroma a pan recién hecho y gente caminando con prisa. Me sentí pequeña en medio de tanta normalidad, como si mi tragedia fuera invisible para el mundo. Pero al mismo tiempo, llevaba conmigo un secreto que podía cambiarlo todo. Caminé despacio, respirando hondo, y por primera vez en mucho tiempo, mis pasos no me parecieron tan frágiles. Busqué una cafetería cercana y me senté junto a la ventana con un café humeante entre las manos. El calor me devolvió un poco de vida. Observaba a las personas pasar y pensaba en Gabriel. «Lo logré, hijo», susurré en voz baja. «Tu voz no se apagó». Sentí un nudo en la garganta, pero también un orgullo sereno. Había tenido miedo, sí, pero esa mañana había dado un paso que me devolvía dignidad. El café sabía amargo, pero era el sabor de la resistencia. Mientras me acomodaba el abrigo, vi mi reflejo en el cristal de la ventana. Las arrugas profundas, los ojos rojos de tanto llorar, el cabello desordenado, pero también una chispa nueva que no había estado ahí en semanas. Ya no era la mujer que llegó a Salamanca aceptando la humillación como destino. Era alguien que había comenzado a luchar. Esa chispa era pequeña, pero suficiente para encenderme de nuevo. Guardé los documentos con cuidado y apreté la maleta a mi lado. Sabía que Rocío aún no sospechaba lo que había hecho. En ese instante, comprendí que la verdadera batalla estaba apenas por empezar. Y aunque el miedo seguía conmigo, también estaba esa fuerza silenciosa que me impulsaba a seguir. La carta, quemada pero viva, me había devuelto la voz. Y yo no pensaba callarla nunca más. Me contaron después cómo fue la escena, pero puedo imaginarla con claridad. La mañana siguiente, mientras yo todavía sostenía los papeles firmados en mi bolso, Rocío abrió la puerta de la mansión con su bata de seda y ese aire altivo que siempre llevaba encima. El sonido del timbre la despertó molesta, convencida de que sería una entrega más de sus perfumes caros o algún aviso de su club privado. Pero al abrir encontró a 2 oficiales con carpetas en mano y una orden judicial. No estaba preparada para eso. La noticia cayó como un balde de agua helada. Señora Rocío Hernández, queda notificada del bloqueo de las cuentas conjuntas y de las propiedades registradas a nombre de Gabriel Acevedo. Desde este momento, no podrá disponer de los bienes hasta que se resuelva el proceso legal. Recuerdo la sensación de justicia cuando me contaron esas palabras. Imaginé su rostro congelado, las manos apretando la bata, incapaz de comprender cómo la situación se le escapaba de las manos. El orgullo con el que siempre caminaba por la casa se convirtió en rabia. «Esto es un error. La vieja está loca, inventa cosas para llamar la atención», gritó. Los oficiales no se inmutaron. Le entregaron los documentos y firmaron la notificación frente a ella. La mansión, con todo su lujo y sus muebles relucientes, se volvió de pronto un escenario vacío, donde la verdadera dueña ya no era ella. Me contaron que intentó cerrarle la puerta en la cara a los hombres, pero no pudo evitar que las palabras quedaran escritas en papel oficial. Mientras tanto yo, sentada en la cafetería, recibía una llamada del notario confirmándome que el procedimiento había comenzado. Sentí un escalofrío. No me alegraba ver a Rocío humillada, pero sí experimenté alivio. Por fin alguien había puesto límites a su ambición. El sonido de las tazas y las conversaciones a mi alrededor se mezclaba con mis pensamientos. Era como si el mundo siguiera su curso, pero mi vida estuviera entrando en una nueva dimensión. No podía evitar imaginarla corriendo por la casa, revisando cajones, llamando al banco, tratando de hacer transferencias desesperadas. Y al otro lado de la línea, empleados respondiendo que todo estaba bloqueado. La conocía demasiado bien, su orgullo no soportaba perder. Menos aún ser puesta en evidencia frente a los vecinos que tanto admiraban su aparente elegancia. Esa misma elegancia que ahora se desmoronaba como un castillo de cartas. Pensé en mi nieto, en lo que estaría sintiendo al ver a su madre perder el control. Tal vez estaba confundido, tal vez enojado, quizá incluso culpándome. Pero confiaba en que algún día entendería la verdad. Yo no había quitado nada.
Solo estaba reclamando lo que me pertenecía por derecho y por amor. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. La voz de Gabriel seguía conmigo, y cada acción que tomaba era para honrarlo. No para vengarme, sino para recuperar mi dignidad. Las horas siguientes fueron un torbellino. Rocío me llamó varias veces, pero no respondí. Dejé que el silencio hablara por mí. Los mensajes de voz llegaban cargados de insultos, mezclados con súplicas disfrazadas de amenazas. Elvira, no sabes en lo que te metes. Vas a destruirlo todo. Esta casa es mía, ¿entiendes? Mía. Cada palabra me dolía, pero también me fortalecía. Ya no era la mujer que aceptaba humillaciones en silencio. Me refugié en un pequeño hotel del centro, nada lujoso, apenas un cuarto limpio con una cama cómoda y una lámpara tenue. Cerré la puerta y sentí un peso enorme salir de mis hombros. Coloqué la carta sobre la mesa como si fuera una reliquia y me senté frente a ella. Recordé a Gabriel y las noches que trabajaba horas extras para pagar la hipoteca. Recordé como siempre decía que esa casa debía ser también mía. No era un capricho, era justicia. Esa tarde, mientras veía el atardecer desde la ventana del hotel, entendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Rocío no se quedaría de brazos cruzados, lo sabía. Su ambición era más grande que su orgullo herido. Pero yo ya no era la mujer temerosa que entró a su casa rogando por un lugar. Ahora era alguien dispuesta a enfrentar la tormenta. Y aunque el miedo todavía me acompañaba, lo hacía de la mano de una certeza: no estaba sola. La voz de Gabriel resonaba en cada línea de esa carta, y era como si me susurrara: no te rindas, mamá. Esto es tuyo. Cerré los ojos y lo escuché con claridad. No era imaginación, era fuerza. Esa fuerza me mantenía en pie, lista para lo que viniera. Y aunque Rocío intentara aplastarme con sus gritos y su dinero, había algo que jamás podría comprar: mi dignidad. Esa noche dormí en paz por primera vez en mucho tiempo. El ruido comenzó a crecer como un murmullo invisible que recorría Salamanca. No había pasado ni un día desde que los oficiales entregaron los documentos, y ya los vecinos hablaban del tema en las esquinas, en los cafés y en el mercado. La mansión, antes símbolo de elegancia y lujo, se había convertido en escenario de un chisme escandaloso. Me lo contaron con detalles. Mujeres que fingían saludar a Rocío desde la acera solo para verla perder la sonrisa, hombres que comentaban en voz baja que por fin la máscara se le había caído. Yo, desde el hotel donde me refugiaba, escuchaba los rumores llegar a mis oídos como eco lejano. Me sentaba en el lobby, rodeada de turistas con maletas y familias planificando viajes, y en mi mesa solo había un café frío y el sobrechamuscado de Gabriel. A veces pensaba que todo era un sueño, que en cualquier momento despertaría en mi vieja casa del pueblo, con el vivo, sonriéndome desde la cocina. Pero entonces sonaba mi teléfono, y ahí estaban los mensajes de voz de Rocío. Insultos, reproches y amenazas que confirmaban que la guerra estaba en marcha. Los vecinos comenzaron a acercarse más. Una conocida de Gabriel me llamó una tarde: «Doña Elvira, ya se sabe lo que pasó. Dicen que la justicia está de su lado». Muchos aquí nunca entendimos cómo esa mujer podía gastar tanto en ropa de diseñador y viajes caros, como si no existieran límites. Me conmovió escuchar esas palabras, porque por años pensé que nadie veía lo que yo veía. Y de pronto, las máscaras caían. La riqueza ostentosa de Rocío se convertía en burla. En la cafetería del barrio donde ella solía presumir sus compras, escuché que la gente repetía mi nombre. La suegra recuperó la herencia, decían entre risas. No era exactamente así, todavía no había recuperado nada. Pero la sola posibilidad de que Rocío estuviera perdiendo lo que tanto defendía era suficiente para despertar curiosidad y morbo. Y yo, sentada a solas en una mesa, sentía una mezcla rara de vergüenza y alivio. Vergüenza porque mi vida privada estaba expuesta, alivio porque por primera vez la verdad empezaba a abrirse paso. Rocío, en cambio, debía estar ardiendo de furia.
Imaginaba cómo caminaba por el barrio con la cabeza alta, fingiendo que nada pasaba, mientras las miradas de todos la seguían como cuchillos. Ella había construido su imagen sobre el lujo, perfumes caros, bolsos de cuero, cenas en restaurantes elegantes. Y ahora, esa misma imagen se volvía su condena. La gente ya no la admiraba, la señalaba. En una ciudad como Salamanca, donde todos parecen conocer a todos, esa era la peor de las humillaciones. Yo me refugiaba en el silencio. No salía mucho del hotel, apenas caminaba al parque cercano para respirar aire fresco. Llevaba conmigo la carta envuelta en el pañuelo de seda, como si fuera una extensión de mi cuerpo. Me daba miedo perderla, pero también me daba miedo el peso de su verdad. A veces pensaba, ¿qué habría hecho Gabriel si supiera que su última voluntad terminaría convertida en escándalo? ¿Habría querido protegerme de esto? Me respondía sola, sí, hijo, porque tú nunca me hubieras dejado sola. El escándalo no tardó en llegar a las redes sociales. Un vecino grabó con su celular el momento en que los oficiales llegaron a la mansión. El vídeo se viralizó. Yo lo vi desde el teléfono del recepcionista del hotel y me temblaron las piernas. Se escuchaba la voz de Rocío gritando que todo era mentira, que yo estaba loca, mientras los oficiales se mantenían firmes. Los comentarios no paraban. Unos se burlaban, otros se indignaban, algunos hasta me defendían sin conocerme. Era como si la vida se hubiera salido de mis manos y ahora fuera un espectáculo para todos. Sentí miedo de esa exposición, pero también descubrí algo inesperado. Ya no estaba invisible. Durante años había sido una mujer mayor a la que nadie miraba, la que servía el café en silencio, la que lloraba en la cocina sin que nadie lo notara. Y ahora, por primera vez, había gente hablando de mí, escuchando mi nombre, reconociendo que yo existía. Fue un descubrimiento extraño, agridulce, pero necesario. No era la fama lo que buscaba, era recuperar mi voz. Las noches en el hotel eran más tranquilas que en la mansión. No había lujos, apenas una cama limpia y una lámpara vieja, pero me sentía en paz. Escuchaba desde la ventana el murmullo de la ciudad y pensaba en cómo todo había cambiado en tan poco tiempo. La carta seguía guardada, los papeles del notario estaban conmigo y Rocío estaba expuesta. Pero aún quedaba mucho por enfrentar, y lo sabía bien. El escándalo era solo el principio de una batalla más grande. Me acosté esa noche con la sensación de que algo estaba a punto de estallar. Rocío no era de las que se quedaban quietas, y aunque el mundo comenzaba a verla como una mujer falsa, yo sabía que buscaría la manera de contraatacar. Cerré los ojos y me prometí no bajar la guardia. El lujo de su mansión se caía a pedazos frente a los vecinos, pero la verdadera guerra estaba en otro lugar, en los tribunales y en mi corazón. Y en esa guerra yo tenía que resistir. No tardé en darme cuenta de que el escándalo había dejado de ser un chisme de barrio para convertirse en algo mucho más grande. Una mañana, mientras desayunaba sola en la cafetería del hotel, escuché el murmullo de unas jóvenes en la mesa de al lado. Reían viendo un vídeo en sus celulares, y no hizo falta mucho para reconocer la voz de Rocío. «Esa vieja está loca», gritaba en la grabación, justo cuando los oficiales le entregaban la orden judicial en la puerta de la mansión. Sentí que el café se me atragantaba. El mundo entero podía escuchar cómo me llamaba loca. Vi el vídeo después en mi propio teléfono. Apenas podía sostenerlo de tanto que me temblaban las manos. Miles de reproducciones, cientos de comentarios, algunos burlándose de Rocío, otros recordándome como la suegra engañada. Nunca pensé que mi vida, la más íntima y dolorosa, terminaría exhibida en redes sociales. Leí comentarios de desconocidos que me defendían, «Qué valor el de esa señora, así se enfrenta a las víboras». Otros, en cambio, eran crueles, como puñales, «Seguro la abuela también busca dinero». Me dolió leerlos, pero resistí. Lo más duro fue escuchar la voz de mi nieto en otro fragmento del vídeo. Apenas decía unas palabras, pero su tono era seco, repitiendo lo mismo que Rocío, «No necesitamos que viva aquí». Verlo ahí, grabado para todos, fue como sentir otra herida. No era solo mi nuera quien me borraba, era también la sangre de mi hijo. Me llevé la mano al pecho y tuve que apagar el teléfono. No soportaba ver cómo el desprecio que viví en silencio ahora se hacía público, amplificado por miles de pantallas. Los días siguientes fueron un desfile extraño.
La gente me miraba diferente cuando caminaba por la calle. Algunos con lástima, otros con respeto. Una mujer se me acercó en la farmacia y me dijo en voz baja: «Usted no está sola. Todas nos hemos sentido invisibles alguna vez». Me estremecí al escucharla, porque en sus ojos había verdad. Yo nunca había buscado apoyo en desconocidos, pero esas palabras me hicieron sentir acompañada. El dolor compartido dolía menos. Mientras tanto, Rocío se hundía cada vez más. La vi en otra grabación, discutiendo con un grupo de amigas en un restaurante elegante. Nadie le respondía, algunas incluso se reían de ella. Era evidente que la burla la estaba devorando. Para alguien que había vivido de la apariencia, perder la admiración era peor que perder el dinero. Yo no celebraba su humillación, pero tampoco podía olvidar lo que intentó hacerme. No era venganza lo que sentía, era justicia, aunque me doliera verla caer. En mi habitación del hotel, con la luz tenue de la lámpara, pensaba en Gabriel. Cerraba los ojos y lo imaginaba diciéndome que no bajara la cabeza, que resistiera el vendaval. «No soy un espectáculo, hijo», le susurraba, «pero tampoco voy a dejar que nos borren». Era una mezcla rara, vergüenza por estar expuesta, fuerza por saberme sostenida por su carta. Cada noche apretaba ese papel contra el pecho y me prometía seguir adelante. Lo curioso fue que la carta, ese pedazo de papel chamuscado, empezó a parecerme más viva que cualquier lujo. En ella estaba la dignidad que no se compra ni con perfumes de diseñador ni con joyas brillantes. Mientras Rocío trataba de rescatar su imagen con ropa nueva y viajes costosos, yo encontraba mi fuerza en unas palabras escritas con tinta sencilla. Era un contraste brutal, pero necesario para entender quién era realmente cada una. Me llegaron mensajes de primos lejanos y antiguos vecinos. Algunos me preguntaban si todo era verdad, otros solo querían mostrar apoyo. Yo respondía con calma, agradeciendo. Pero dentro de mí se mezclaban sensaciones contradictorias. Nunca imaginé que a mis 74 años tendría que pelear no solo contra la indiferencia familiar, sino contra la exposición de un mundo entero opinando sobre mí. Era como si me hubieran arrancado la intimidad, y aún así debía mantenerme de pie. A veces pensaba en borrar el vídeo de mi teléfono, en cerrar los ojos y fingir que nada de eso estaba pasando. Pero después lo volvía a abrir y escuchaba con claridad la voz de Rocío llamándome loca, y recordaba por qué estaba luchando. Ese vídeo no era mi humillación, era su máscara cayendo frente a todos. Y aunque me doliera, debía aceptarlo como parte del camino. La verdad tenía un precio, y yo estaba dispuesta a pagarlo. Esa noche, recostada en la cama, me pregunté si de verdad merecía tanto dolor a estas alturas de mi vida. Cerré los ojos y respiré profundo. «Vale la pena», me respondí sola, «porque ya no soy invisible». Y mientras el murmullo de la ciudad se colaba por la ventana, entendí que la batalla ya no era solo mía. Era de todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas. Y en ese silencio roto, me encontré más fuerte que nunca. ¿Y tú? Si tus heridas más íntimas quedaran expuestas frente a todos, ¿sentirías vergüenza de que te vieran débil o orgullo por mostrar que aún tienes la fuerza de seguir en pie? Nunca pensé que después de todo lo ocurrido recibiría una llamada de mi nieto. El teléfono sonó una tarde gris, mientras yo estaba sentada en el pequeño hotel, tomando un café aguado que no lograba calentarme el cuerpo. Contesté con el corazón encogido, y al otro lado escuché su voz temblorosa. «Abuela, ¿podemos vernos?» Sentí un nudo en la garganta. Habían pasado semanas desde la última vez que lo escuché, y aquella vez fueron palabras duras, llenas de desprecio. Ahora su tono era distinto, quebrado, como si también estuviera roto por dentro. Acepté sin pensarlo mucho. Nos encontramos en una plaza tranquila, lejos de la mansión y de las miradas de los vecinos. Cuando lo vi acercarse con las manos en los bolsillos y la cabeza agachada, tuve que contener las lágrimas. Ya no era el niño que corría a mis brazos, era un adolescente confundido, atrapado entre la verdad y las mentiras de su madre. Se sentó frente a mí en una banca de hierro, y por un momento ninguno de los dos habló. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Al fin levantó la vista. Sus ojos eran los de Gabriel, y eso me desarmó. «Abuela, perdón», murmuró, apenas audible. No supe qué decir. Mi corazón quería abrazarlo, pero mi mente me recordaba todas las veces que me llamó estorbo,
todas las veces que repitió lo que escuchaba de su madre. Yo no sabía nada. Pensé que tú exagerabas. Mamá me decía que eras una carga, que venías a quitarnos todo. Le creí. Sus palabras eran como dagas y caricias al mismo tiempo. Dagas por lo vivido, caricias porque aún había espacio para el arrepentimiento. Lo escuché sin interrumpirlo. Había dolor en su voz, pero también verdad. Yo vi el vídeo, abuela. Vi cómo te trató. Y no puedo dejar de pensar en papá, en lo que él hubiera querido. Tú no mereces eso. Cuando lo dijo, mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentí que por fin alguien en esa familia me veía como lo que era, una madre, una abuela, una mujer con dignidad. Lo tomé de la mano y apreté con suavidad. No necesitaba más explicaciones. El simple hecho de estar ahí era suficiente. Caminamos juntos por la plaza, entre árboles y bancas vacías. Él me preguntaba por su padre, por recuerdos que apenas alcanzaba a tener. Yo le conté cómo Gabriel solía leerle cartas en voz alta cuando era niño, cómo trabajaba hasta tarde para pagar la hipoteca de la casa, cómo siempre hablaba de darle a su hijo un futuro mejor. Mi nieto escuchaba en silencio, con los ojos vidriosos. Era como si estuviera conociendo otra versión de su padre, lejos de las sombras que su madre había sembrado. Me confesó que en el colegio algunos compañeros se burlaban de él por lo que circulaba en redes sociales. Dicen que mi mamá es una mentirosa, y yo no sé cómo defenderla sin sentir que traiciono a mi papá y a ti. Esa frase me partió el alma. Lo abracé fuerte, más fuerte de lo que pensé que mis brazos podían. Hijo, no tienes que defender mentiras. Tienes que defender tu verdad. Y la verdad es que tu padre te amaba, y también me amaba a mí. Lo demás se cae solo. En ese abrazo sentí que recuperaba un pedazo de mi vida. No todo estaba perdido. Aunque Rocío intentara borrar mi voz, ahí estaba su hijo, mi nieto, reconociendo que había una herencia más importante que cualquier propiedad, la herencia de la memoria. Él lloró en mi hombro y yo también lloré. No era un perdón total, todavía había heridas, pero era un puente. Y yo necesitaba ese puente más de lo que imaginaba. Nos despedimos con la promesa de vernos otra vez. Él me pidió que no dijera nada a su madre, que por ahora necesitaba procesar lo que estaba viviendo. Acepté. No quería ponerlo en peligro ni hacerlo elegir de inmediato. Caminé de regreso al hotel con el corazón apretado pero esperanzado. Por primera vez en mucho tiempo, la soledad no era tan absoluta. Gabriel, de alguna forma, me lo había devuelto a través de la verdad. Esa noche, mientras guardaba la carta en el cajón de la mesita del hotel, pensé que quizá la justicia no siempre llegaba en un tribunal. A veces llegaba en un banco de plaza, en la voz de un nieto que decía perdón. Eso era suficiente para seguir adelante. Me acosté más ligera, con lágrimas en los ojos, pero también con una chispa de alegría. La dignidad que Rocío había intentado arrancarme se empezaba a restaurar en los lugares menos esperados. Cerré los ojos y agradecí en silencio. Agradecí por Gabriel, por las palabras que me dejó, por el nieto que aún tenía, por el valor que recién descubría en mí misma. Dormí con el corazón un poco más en paz, sabiendo que aunque la batalla no había terminado, ya no estaba sola en ella. Y eso lo cambiaba todo. La idea nació una noche en el hotel, mientras miraba el reflejo de la ciudad desde la ventana. Me dije que ya no bastaba con papeles legales ni con murmullos de vecinos, necesitaba enfrentar a Rocío donde más le dolía, en público, rodeada de aquellos que siempre admiraron su supuesto glamour. Pasé días pensando cómo hacerlo hasta que decidí organizar una cena en un restaurante elegante de Toledo. No sería solo una comida, sería el escenario donde su máscara caería definitivamente. Guardé mis ahorros con cuidado, ajusté cada cuenta para poder pagar la reserva. No era un gasto pequeño, pero entendía que la dignidad también tenía precio. Elegí un restaurante con paredes de piedra antigua, mesas vestidas con manteles de lino y candelabros que iluminaban con calidez. Al entrar la primera vez para hablar con el gerente, sentí que mi corazón latía fuerte. Aquel lugar estaba lleno de lujo, pero esta vez no me intimidaba. Era yo quien traía la verdad, y esa era mi mejor carta. Comencé a llamar a familiares, a conocidos, incluso a algunas amigas de Rocío que yo sabía que no se perderían una invitación así. Fingí una sonrisa en cada llamada, hablando de un reencuentro familiar,
de un brindis para recordar a Gabriel. Nadie sospechó nada. La lista fue creciendo, y con cada confirmación sentía que el telón de mi propia obra se acercaba a levantarse. No era venganza lo que me movía, era la necesidad de mostrar la verdad ante todos. La tarde de la cena me arreglé con calma. Elegí un vestido sencillo, bordado con mis propias manos, y me puse un collar de perlas que había guardado por años, regalo de Gabriel en un aniversario. No era ropa de diseñador, pero al verme en el espejo sentí orgullo. No necesitaba etiquetas ni perfumes caros para sostenerme. Lo único que llevaba era mi historia, mi dolor y mi decisión de hablar. Cuando llegué al restaurante, las mesas estaban listas, decoradas con copas altas y velas encendidas. El murmullo de los invitados llenaba el aire. Muchos se sorprendieron al verme tan serena, saludando con una sonrisa. Vi a Rocío entrar minutos después, impecable como siempre, con un vestido rojo ajustado y un bolso de cuero brillante colgado del brazo. Saludaba a todos como si nada pasara, como si aún tuviera el control de su mundo. No sospechaba que esa noche sería distinta. Me acerqué a ella con calma y la saludé. Me devolvió un beso en la mejilla frío, casi mecánico. «Qué detalle este encuentro, Elvira», dijo con esa voz dulce que usaba para engañar. Yo asentí, guardando silencio. Caminamos juntas hacia la mesa principal. Los invitados se acomodaban, las copas se llenaban de vino, y la música suave del piano llenaba el ambiente. Era la calma antes de la tormenta, y yo lo sabía mejor que nadie. Durante la cena mantuve la compostura. Escuchaba los comentarios superficiales de las amigas de Rocío, que hablaban de viajes planeados con agencias de lujo, de compras recientes, de fiestas privadas. Yo sonreía con cortesía, pero mi mente estaba en otro lugar. En mi bolso llevaba el sobre chamuscado, protegido dentro del mismo pañuelo de seda. Sentía su peso en mis rodillas, como si me recordara a cada segundo que no podía titubear. A mitad de la velada, cuando los postres comenzaron a servirse, pedí la atención de todos. Me levanté despacio, con la copa en la mano, y sentí que las miradas se clavaban en mí. El silencio se fue extendiendo, y hasta el pianista dejó de tocar. Mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba. Esta cena no es solo un reencuentro. Es un momento para honrar la verdad que muchos han querido ocultar. Vi el rostro de Rocío tensarse, sus ojos oscurecerse. Alcé la carta chamuscada y la mostré a los presentes. Algunos se inclinaron para ver mejor, otros se quedaron en silencio absoluto. Esto es lo que mi hijo Gabriel escribió antes de morir. No para su esposa, no para los bancos, no para los papeles que ella intentó manipular. Lo escribió para mí, su madre. El murmullo recorrió la sala como un trueno. Rocío intentó interrumpir, pero levanté la mano pidiendo silencio. Era mi turno de hablar, y nadie me lo iba a quitar. En ese instante supe que no había vuelta atrás. Estaba en el centro de un escenario que yo misma había elegido, con todos como testigos. Y mientras sostenía esa carta quemada, sentí que Gabriel estaba conmigo, de pie, a mi lado. Mi voz no temblaba. Mi corazón, sí. Pero ya no era miedo, era fuerza. La verdad, por fin, estaba a punto de ser expuesta en toda su magnitud. El silencio en el restaurante era tan denso que podía escuchar mi propio corazón. Todos los invitados me miraban, algunos con sorpresa, otros con incomodidad. Rocío, en cambio, me observaba con ojos encendidos, como si quisiera arrancarme la carta de las manos. Pero yo no la solté. Respiré hondo y abrí el sobre chamuscado con cuidado, como si fuera un tesoro sagrado. «Escuchen estas palabras», dije con voz clara. Y entonces comencé a leer. La letra de Gabriel, aunque marcada por el tiempo, era firme. «Mamá, si algo me pasa, quiero que sepas que todo lo que tengo es para ti. Esta casa es tuya desde el principio. Nadie más merece llevar su peso, porque fue contigo con quien la levanté». Mis ojos se nublaron, pero seguí leyendo. Cada palabra era un abrazo de mi hijo, un puente entre su ausencia y mi presente. Los murmullos crecían en la sala, algunos asentían con la cabeza, otros miraban a Rocío con desconcierto. Ella se removía en su silla, incómoda, fingiendo sonrisas que ya nadie creía. Yo levanté la hoja y mostré el borde ennegrecido por el fuego.
Intentaron destruir estas palabras. Intentaron borrarlas como si no existieran. Pero aquí están, vivas, aunque queden marcas de ceniza. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo, pero era de fuerza, no de miedo. La gente contenía la respiración. El espectáculo de su vida perfecta comenzaba a resquebrajarse. Saqué entonces la nota que estaba escrita en otra tinta, la que había dolido como un puñal. La levanté para que todos la vieran. Y esto, amigos, no lo escribió mi hijo. Esto lo escribió alguien que quería enterrarme en silencio. Leí despacio, dejando que cada palabra calara, no enseñar a la vieja. Esto va a la basura. Hubo un murmullo generalizado, un ruido de copas moviéndose, de gente girando para mirar a Rocío. Su rostro se descompuso en segundos. Ella se levantó de golpe. Eso no es cierto, esa nota no es mía, es un montaje de esta mujer resentida, gritó, pero su voz sonaba más desesperada que convincente. Algunas de sus amigas bajaron la mirada, otras sacaron discretamente sus teléfonos y comenzaron a grabar. Lo que estaba ocurriendo ya no se podía ocultar, la verdad había salido a la luz, y todos eran testigos. Yo no grité. No lo necesitaba. Hablé con calma, mirando a cada uno de los presentes. No necesito lujos ni apariencias. Solo necesito respeto. Y lo que ven aquí no es venganza, es la voz de un hijo que alguien quiso callar. Vi cómo algunos familiares asentían en silencio, mientras Rocío se sujetaba al respaldo de la silla, temblando. La máscara que había construido con viajes, joyas y bolsos de diseñador se resquebrajaba frente a todos. En ese momento pedí que encendieran la pantalla del salón. Había llevado una grabación, aquella que guardé como último recurso. Se escuchó la voz de Rocío, fría, hiriente, hablando por teléfono. Cuando venda el piso, mando a la vieja a un asilo. Con ese dinero me voy de viaje y empiezo de nuevo. El murmullo se transformó en un escándalo. Risitas nerviosas, exclamaciones, miradas de desprecio hacia ella. Nadie podía negar lo que oían. Rocío intentó apagar la pantalla, pero el personal del restaurante la ignoró. Ella gritaba que era un montaje, que todo estaba manipulado. Pero sus palabras se ahogaban en la evidencia. Yo permanecí de pie, con la carta en la mano, temblando por dentro, pero con la frente en alto. Nunca en mi vida me había sentido tan expuesta y al mismo tiempo, tan libre. Era como si por fin se abriera una ventana y entrara aire nuevo. Me giré hacia los invitados y levanté la copa. Brindo por la verdad. Y por mi hijo, que aún después de partir, sigue protegiéndome. El silencio se volvió aplauso. Un aplauso largo, fuerte, que me hizo vibrar por dentro. Rocío, en cambio, se desplomó en su silla, derrotada, con la mirada perdida. Yo la observé, no con odio, sino con la certeza de que la justicia había hablado por mí. Esa noche, mientras las luces del restaurante brillaban sobre las copas de vino y los murmullos se mezclaban con risas nerviosas, supe que había llegado el momento de dejar de esconderme. No era solo una cena. Era mi redención. La carta de Gabriel, chamuscada pero viva, había hecho lo que yo sola no podía, devolverme la dignidad que intentaron arrancarme. Y esa dignidad brillaba más que cualquier lujo en ese salón. La sala estaba cargada de un silencio incómodo después de la grabación. Algunos invitados cuchicheaban, otros simplemente me miraban con respeto, como si por primera vez vieran a la verdadera dueña de aquella historia. Rocío, en cambio, parecía a punto de explotar. Se levantó de su silla con los ojos rojos y el maquillaje arruinado. Golpeó la mesa con la mano y gritó: «Todo esto es mentira, me tendieron una trampa». Pero nadie reaccionó como esperaba. El brillo de su vestido caro y su bolso de diseñador ya no servían para sostener su imagen. Una de sus amigas, la más cercana, se levantó también, pero no para defenderla. «Rocío, ¿cómo pudiste hablar así de tu suegra? Yo estuve ahí cuando Gabriel decía que lo más importante era cuidarla». El rostro de Rocío se descompuso aún más. Quiso responder, pero las palabras no le salían. Los teléfonos móviles grababan todo, cada segundo quedaba registrado. Ya no era una discusión familiar, era un espectáculo público que se expandía en tiempo real. En ese momento,
Mi nieto apareció en la puerta del restaurante. Lo vi entrar con pasos firmes, la mirada fija en su madre. Rocío lo notó y trató de acercarse, extendiendo la mano. «Hijo, no creas en estas mentiras». Pero él no se movió. La sala entera quedó expectante. Se acercó a mí y se paró a mi lado, mirándola con un desprecio que jamás había mostrado antes. «No son mentiras, mamá. Yo lo escuché. Yo lo vi». Sus palabras fueron un golpe más fuerte que cualquier evidencia. Rocío se tambaleó, como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Trató de sonreír, pero ya nadie le creía. Su hijo la había desmentido frente a todos. Sentí que el aire se llenaba de murmullos de sorpresa, como una ola que iba creciendo alrededor. Mi nieto me tomó de la mano con firmeza, y esa simple acción me hizo sentir que, aunque me habían arrebatado tanto, aún quedaba esperanza. Gabriel, de alguna manera, me lo había devuelto en ese instante. Ella gritaba, señalando a todos: «Ustedes no entienden nada. Esa mujer siempre quiso manipularnos. Me robó a mi hijo y ahora me roba todo lo que me pertenece». Nadie respondió. Algunos invitados comenzaron a levantarse, cansados de su espectáculo. Otros simplemente la miraban con compasión disfrazada de desprecio. En ese salón lleno de lujo, Rocío era ahora la más pobre. Le habían quitado la credibilidad, el respeto y la admiración que tanto cuidaba. Me quedé de pie, observándola. No sentía odio, sentía pena. Una pena extraña, profunda, por verla derrumbarse así. Rocío era una mujer atrapada en sus propias mentiras, víctima de su ambición desmedida. Había usado el dinero, las propiedades y las apariencias para construir un mundo falso, y ese mundo se derrumbaba frente a sus propios ojos. Nada quedaba en pie. Su voz, antes tan firme, se había vuelto un grito desesperado que nadie quería escuchar. De pronto, alguien del fondo exclamó: «Que alguien la saque de aquí». Un camarero se acercó con discreción, ofreciéndole ayuda, pero ella lo empujó con violencia. Tropezó con una silla y casi cae, mientras el público grababa cada segundo. Fue la escena final de su derrota. Ya no era la anfitriona elegante, la viuda admirada, la mujer de clase. Era solo una figura rota, sin rumbo, tratando de sostener lo insostenible. Mi nieto la miraba con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de decepción. «Me das vergüenza, mamá», le dijo en voz baja, pero lo suficiente para que todos escucharan. Rocío se cubrió el rostro con las manos y corrió hacia la salida. Nadie intentó detenerla. El sonido de sus tacones chocando contra el piso de mármol fue el último eco de su caída. Afuera, seguramente la esperaba un silencio aún más cruel, el del desprecio de toda una ciudad. Yo levanté la copa de vino que aún tenía en la mano. No fue un gesto de triunfo, sino de cierre. Los invitados me miraban con respeto, algunos incluso aplaudieron en silencio. Sentí un calor recorrerme el cuerpo. No había sido fácil, pero la verdad había vencido. No con gritos, sino con firmeza. No con violencia, sino con dignidad. Y en esa dignidad, por fin, encontré mi lugar. Esa noche, mientras todos comenzaban a retirarse y el restaurante volvía a llenarse del murmullo normal, me quedé unos minutos sola, con la carta en las manos. Miré hacia el techo iluminado por las lámparas y pensé en Gabriel. «Ya está, hijo». Tu voz se escuchó. Y en el fondo supe que la verdadera herencia no era la casa ni el dinero, era la fortaleza que él me había dejado para resistir y hablar. El restaurante se fue quedando en silencio después de la tormenta. Los invitados se retiraban de a poco, murmurando todavía sobre lo ocurrido, mientras yo permanecía de pie en medio del salón, con la carta de Gabriel en mis manos. Las velas seguían encendidas, y la música del piano volvió a sonar suave, como si el lugar quisiera devolvernos la calma. Yo respiraba hondo, sintiendo cómo la tensión se disolvía lentamente. Después de tanto dolor, por fin la verdad estaba libre. Me acerqué a la mesa principal, donde aún quedaban copas de vino servidas. Tomé una con delicadeza y la levanté en alto. Mi nieto, a mi lado, me miraba con los ojos enrojecidos pero firmes. «Este brindis es por Gabriel», dije con la voz clara, «por la verdad que nadie pudo apagar, por la dignidad que nunca se pierde aunque intenten enterrarla». Los pocos invitados que quedaban se levantaron de sus sillas y aplaudieron.
El sonido fue suave pero sincero, como un abrazo compartido. Sentí el vino recorrer mi garganta como un fuego cálido. No era lujo lo que sostenía en esa copa, era justicia. Miré a mi nieto y le sonreí. Tu padre estaría orgulloso de ti, le dije en voz baja. Él asintió, apretando mi mano con fuerza. Fue entonces cuando entendí que no estaba sola, que Gabriel había dejado más herencia de la que imaginaba. No eran solo bienes o cuentas bancarias, era un legado de amor que seguía vivo en su hijo. La imagen de Rocío saliendo corriendo del salón todavía me dolía, porque en el fondo nunca quise verla destruida. Pero la vida no me había dejado otra opción. Ella misma cavó el hoyo en el que terminó hundida. Me miré en el espejo dorado del salón y vi mi reflejo distinto, no la mujer temerosa que llegó a su casa buscando refugio, sino alguien erguida, con la frente en alto, que había sobrevivido al desprecio y había recuperado su lugar en el mundo. Guardé la carta en mi bolso de cuero, envuelta otra vez en el pañuelo de seda. Ahora ya no era un secreto escondido, era un símbolo. No importaba cuántas cenizas cubrieran sus bordes, seguía siendo la voz de Gabriel. Y mientras la llevaba conmigo, sentía que caminaba tomada de su mano. El lujo de ese restaurante, con sus lámparas de cristal y copas finas, no tenía nada que ver con mi victoria. Mi triunfo estaba en algo mucho más simple, en no dejar que me borraran. Me despedí de los últimos invitados con calma. Algunos me abrazaron, otros solo me dieron la mano con respeto. Usted nos dio una lección, me dijo una mujer, y esas palabras se quedaron grabadas en mí. No había buscado dar lecciones, solo defender mi verdad. Pero comprendí que cuando una voz se alza después de tanto silencio, se convierte en espejo para los demás. Y ese espejo puede iluminar caminos. Al salir del restaurante, la brisa de Toledo me golpeó el rostro. Miré las luces de la ciudad reflejándose en los adoquines mojados y sentí que el mundo era distinto. La noche, que tantas veces me había parecido amenaza, ahora era libertad. Mi nieto caminaba a mi lado, y por primera vez en semanas, mis pasos no eran solitarios. Era como si el peso de los años se hubiera vuelto más ligero. Recordé entonces todas las noches de humillación en la mansión, las veces que escuché que era una carga, las lágrimas silenciosas en un cuarto frío. Todo eso había quedado atrás. No lo olvidaba, pero ya no me definía. Ahora me definía el valor de haber hablado, de haber mostrado la verdad aún con el corazón temblando. Y ese valor me acompañaría hasta el final de mis días. Levanté la vista al cielo oscuro y, en silencio, hablé con Gabriel. Hijo, cumplí con tu voluntad. Me devolviste la voz cuando pensé que ya la había perdido. Gracias por cuidarme incluso después de partir. Sentí una paz que hacía mucho no conocía, como si él realmente me escuchara desde algún lugar. Cerré los ojos y dejé que esa sensación me envolviera. Mientras caminábamos hacia el hotel, con la carta protegida en mi bolso y la frente en alto, supe que esa era mi verdadera victoria. No era el dinero, ni la casa, ni los bienes recuperados. Era el respeto. El respeto que había reclamado y que por fin me devolvían. Y así, entre luces y sombras, entendí que la vejez no es debilidad, es la fuerza de la verdad que tantos intentan esconder, pero que siempre encuentra su camino. ¿Alguna vez alguien intentó quitarte lo que era tuyo, tu dignidad, tu lugar, como le pasó a Elvira? Y si hoy te sientes despojada, ignorada o traicionada por aquellos que deberían haberte cuidado, quiero que escuches esto con calma. Tú no eres un estorbo, ni una carga. Tú eres raíz, eres historia, eres herencia viva. Quizás diste tu vida criando, alimentando, protegiendo en silencio, y nunca recibiste las gracias que merecías. Pero aquí, en este espacio, sí vemos tu valor. Tu voz importa. Tu presencia pesa. Tu vida tiene un brillo que ningún papel, ninguna mentira, puede apagar. Mira lo que hizo Elvira. Cuando intentaron reducirla al silencio, ella transformó el dolor en fuerza y el desprecio en justicia. Tú también puedes levantar la cabeza y recordar. Nadie puede arrebatarte lo que verdaderamente eres. No importa quién te haya rechazado, aún queda belleza en tu camino, aún quedan mesas donde tu lugar está reservado. Y si algún día aquellos que te humillaron regresan a pedirte perdón, serás tú quien decida si vale la pena abrirles la puerta. Tu dignidad es el mayor de los lujos, el que nadie puede comprar ni robar. ¿Te impactó esta historia?
Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una nuera tiró a su suegra a un asilo miserable, sin saber que ella era la dueña de todo un imperio familiar. Lo que pasó después cambió la vida de todos para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre: mi nuera me tiró a un asilo miserable sin saber que yo era la dueña del imperio familiar, porque el final es algo que jamás podrás olvidar. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.